Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Hola Eli, muy buenos días. Buenos días. Perfecto, dame un segundito, es correcto. Muy bien, dame un segundito, estoy conectando la transmisión y perfecto, Perfecto. perfecto, ya estamos viendo, tenemos un problema, les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo y a todo color también por YouTube, déjenme silenciarlo para que no se escuche el eco. Perfecto, muy bien. Pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Todos los sábados pues tenemos capacitaciones con temas diversos y el día de hoy pues tenemos esta sesión alrededor del tema del estrés en tiempos de COVID. Como ustedes saben, pues ahorita por tema de pandemia se están agudizando pues los trastornos afectivos relacionados con el estrés, la ansiedad y la depresión. Y pues no, dejé inactivo la cámara, perdón. Y bueno, pues muchas personas que necesitan estrategias para afrontar mejor estas nuevas condiciones, pues seguramente les va a ser de utilidad la sesión del día de hoy. Les presento, bueno, el tema es estrés en tiempos del COVID, así lo llamamos esta sesión con fines publicitarios, pero les vamos a presentar a la compañera Elizabeth Rubalcaba. Ella es licenciada en psicología y maestra en ciencias del comportamiento con especialización en neurociencias por parte de la Universidad de Guadalajara, y ella ha tenido experiencia en atención a personas con trastornos en el consumo de sustancias y sus familias. También ha trabajado en el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños y adolescentes, y finalmente pues en la prevención de la violencia hacia las mujeres. Además participa en un grupo de arte y tiene un canal en YouTube precisamente que recién abrió sobre estos temas que está desarrollando como parte de su profesión, su ejercicio clínico, y pues ahorita su formación en el doctorado que anda ahí trabajando. Entonces, bueno, Eli, te dejo, déjame, te voy a convertir en coanfitriona, que hasta ahorita me estoy dando cuenta que no te había pasado el dato. Ahí está. Perfecto. Muy Muy bien, ya bien. eres coanfitriona. Gracias. Gracias, Manuel, por la presentación. Permíteme. Ok. Bueno. Gracias también a los que están en este momento presentes en vivo. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre técnicas para el manejo de estrés. Como bien comentaba Manuel, pues sabemos que en esta situación de pandemia es una situación crítica, no solamente para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental. Y es una de las preocupaciones también actuales de muchos gobiernos, incluyendo México y Jalisco, el realizar programas de intervención para estas situaciones emergentes. Y bueno, espero que estas técnicas les puedan servir a ustedes, y si también consideran que alguien necesita del apoyo o de conocer estas técnicas, les invito también a que compartan este video que se va a estar grabando. Ahorita está en vivo en YouTube y se va a quedar aquí. Sí, Al final de la plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Los invito a que participen también, ya sea por voz o por mensaje. Manuel nos va a hacer favor de leer las preguntas que nos hagan a través de mensaje. Bueno, para comenzar les voy a compartir que el tema de esta plática lo tengo dividido en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar sobre el concepto de estrés y cómo afecta en la pandemia, más bien cómo la pandemia afecta a un incremento de niveles de estrés. Y otra segunda parte donde vamos a ver las técnicas y estrategias para el manejo de estrés. Es importante que veamos también esta parte conceptual primero, porque uno de los primeros pasos que necesitamos para poder manejar el estrés es precisamente identificar cuáles son las situaciones que en este momento nos están ocasionando estrés, identificar en qué tipo de estrés me encuentro, si es un estrés situacional, momentáneo, normal, o es un estrés que ya es crónico, que me puede desarrollar alguna enfermedad. Y por eso, entonces, comenzamos primero con esa parte de qué es el estrés. Bueno, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo
cuando se le somete a fuertes demandas. Es decir, es una reacción normal ante diferentes situaciones. Pueden ser situaciones internas o externas y pueden ser demandas, ya sea de una situación física que tenga que yo realizar un esfuerzo, por ejemplo, en una situación de un sismo, que es una situación emergente que yo tengo que reaccionar, mi cuerpo se prepara para reaccionar a esa situación y yo tengo que hacer una reacción. O también puede ser una demanda psicológica, ya sea que me estén presionando o que tenga yo un examen o que mi jefe me esté pidiendo un reporte, o una demanda emocional, que puede ser que esté pasando por una situación complicada como la pérdida de algún ser querido, que es uno de los puntos que me gustaría también tratar más adelante sobre esta pandemia. Bien, entonces, una emoción agradable producto de una buena noticia o también una emoción desagradable producto de una mala noticia, ambas son situaciones causantes de estrés. Ambas generan una reacción fisiológica que me prepara para enfrentar esa demanda o situación específica. Entonces, el estrés es algo normal. La mayoría de las veces, las respuestas del organismo se realizan en armonía, con naturalidad y sin consecuencias, adaptadas a las normas fisiológicas de la persona. A esto se le conoce como eustrés. Y por otra parte, cuando la demanda supera la capacidad de resistencia y adaptación del organismo, lo conocemos como distrés. Esto es precisamente lo que en el común de la gente se conoce como estrés. Cuando esas demandas superan nuestra propia capacidad o cuando ya nos agotó, en este caso, por ejemplo, cuando estamos viviendo una situación continua, el estresor ahí continúa, no desaparece, como una problemática de pareja que tenga mucho tiempo, como esta situación de pandemia que ya rebasó también mucho tiempo, puede generar un distrés. Pero, como decía, el estrés es una respuesta normal del organismo, adaptativa, que nos ha ayudado en la supervivencia, incluso en nuestros ancestros, precisamente cuando se enfrentaban a una amenaza como dientes de sable, por ejemplo, tenían que hacer una reacción inmediata y el cuerpo inmediatamente activa su sistema de alerta que le ocasiona que pueda tener mayor fuerza en los músculos y ciertas reacciones que más adelante voy a especificar, pero que generan que puedas hacer esa respuesta. Entonces, tenemos niveles óptimos de estrés que son necesarios para nuestro rendimiento y nuestra productividad. Como vemos en esta gráfica, la parte de abajo vemos los niveles de estrés, en la parte del eje de la Y, el rendimiento de productividad y cómo hay una curva que se aumenta el rendimiento cuando hay un nivel de estrés óptimo y se baja el rendimiento cuando hay un nivel de estrés bajo o alto. En este caso, por ejemplo, que están enfrentando nuestros médicos, enfermeras y el sistema de salud a una situación constante de estrés, pueden llegar precisamente a un exceso que les va a permitir bajar su rendimiento y poder tomar decisiones, que cometan errores por la misma carga de trabajo continua que llevan. Y bueno, los tipos de estrés también se pueden clasificar de acuerdo a su duración. Tenemos un estrés agudo que es momentáneo, circunstancial y que determina en ese momento, no solamente se da la activación fisiológica para enfrentar la situación, como les ponía el ejemplo de un sismo. En ese estrés agudo nos permite tener una ideación clara y rápida, una concentración mental, una salivación reducida, una mayor capacidad de nuestra musculatura para realizar la acción de huida o de enfrentar la amenaza, una mayor capacidad pulmonar, una secreción ácida aumentada en nuestro estómago. Es importante en estas situaciones estresantes agudas que no hagamos lo que comúnmente nos dicen que, ay, tómate un panecito para el susto, un virote para el susto. No, porque precisamente el organismo está más bien ocupado en otros sistemas y el sistema digestivo en ese momento no va a funcionar. Lo mejor es que en esos momentos tomemos agua para poder ayudar a nuestro cuerpo a volver a su nivel basal.
Si este estrés agudo o estos estresores se mantienen durante mucho tiempo, más de 3 meses, hablamos de un estrés crónico. Cuando hay un estrés crónico lo podemos identificar con estos síntomas. Puede haber dolor de cabeza, tics nerviosos, insomnio, pesadillas, ansiedad, pérdida del sentido del humor, boca seca, nudo en la garganta, tensión y dolor muscular, hiperventilación, asma, ardores, indigestión, vómitos. Como ven, son una amplia gama de síntomas porque precisamente es una respuesta general de nuestro cuerpo. Y precisamente al ser de esta manera, puede afectar cuando se mantiene durante mucho tiempo porque nuestro organismo no está hecho para mantener ese estrés, está hecho para responder en el momento, resolver la situación y luego se normaliza. Si se mantiene la situación y si se mantiene el estrés, lo que va a pasar es que todas esas situaciones que ya tenemos predisposición o que ya conocemos que nos ocurren cotidianamente, ya sea que tenemos predisposición a la depresión, a la preocupación, a la ansiedad, al insomnio, todas esas situaciones se van a exacerbar por el estrés crónico. Y también, al ser situaciones que puedas estar predispuesto genéticamente, que a lo mejor no las tienes en este momento, pero tienes algún familiar en tu línea materna o paterna de cáncer, de diabetes, de hipertensión, son el estrés crónico te puede generar que estas se presenten. Por eso es importante entonces que conozcamos cuál es el nivel de estrés que nosotros podemos manejar, porque cada uno de nosotros tiene cierto nivel de estrés óptimo, es como el umbral del dolor. Algunos aguantan más, otros aguantan menos, igual es con el estrés. Como ven en la gráfica, esto se define como homeostasis. La homeostasis es el punto de equilibrio de tu organismo. Cada quien tenemos diferentes. Por eso no podemos dar como una receta general para decir, eso te va a servir para el estrés. No, por eso es importante que conozcas tu nivel y cómo es tu respuesta al estrés. En estos, les comentaba de la homeostasis, son los puntos de regulación fisiológicos y existen, por ejemplo, para la respiración, para el pulso cardíaco, para la temperatura. Si nuestro cuerpo aumenta la temperatura, inmediatamente nuestro organismo hace lo posible para reducirlo. Por ejemplo, sudando ayuda a regular esta temperatura para que vuelva a su punto de equilibrio. Así pasa con el estrés. Cuando hay un estrés crónico, perdón, un estrés agudo, en ese momento se da la respuesta y en ese momento se desactiva. Y entonces vuelve a su estado de equilibrio. Pero ¿qué pasa si la respuesta de estrés se mantiene durante mucho tiempo, como vemos en la gráfica? Esa curva que vemos donde hay una fase de alarma, luego una de resistencia y una de agotamiento. La respuesta de nuestro organismo al estrés cambia e incluso puede volverse una respuesta desadaptada, una respuesta que en lugar de ayudarnos a enfrentar la situación, nos cause dolores de cabeza o las enfermedades que ya les había comentado. Ahora les voy a presentar un video que es precisamente del canal, si lo quieren ver completo, ahorita solamente una parte para poderles extender un poco de lo que son las fases de la respuesta al estrés. Les pido que pongan mucha atención a los síntomas de estas fases de alarma, resistencia y agotamiento para que ustedes puedan saber si se identifican con alguno de estos síntomas y puedan conocer si se encuentran en alguno de estos fases. Desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto, pues pasa por 3 fases de estrés: alarma, resistencia y agotamiento. En la primera fase de alarma se activa el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, se induce la liberación medular de adrenalina para suministrar energía al cuerpo, aumenta la frecuencia cardíaca, induce la vasodilatación y aumenta la vigilancia por la liberación de noradrenalina en el cerebro. Cuando la persona manifiesta estos síntomas, es indicativo de que está preparada para enfrentar un peligro, amenaza o situación comprometida, sea real o imaginaria. Estas reacciones fisiológicas ante un agente estresante son las primeras que aparecen para advertir a la persona que debe ponerse en estado de alerta una vez que estudia la situación. Por ejemplo,
cuando hay exceso de trabajo o estudio. En esta fase se le puede hacer frente y resolver esto de la mejor forma posible, con lo cual se desactiva la respuesta fisiológica al estrés. Solamente cuando la barrera estresante supera a la persona y ésta se da cuenta de que sus fuerzas no son suficientes, puede decirse que toma conciencia del estrés existente, y si el estado de alerta continúa, pasaría a la segunda fase de defensa o resistencia. En esta fase, las glándulas suprarrenales secretan cortisol, el cual mantiene el nivel de glucosa sanguínea para nutrir los músculos, el corazón y el cerebro. Asegura la renovación de reservas para seguir enfrentando la amenaza percibida. La persona puede tomar conciencia de que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor, lo cual hace tratar de salir adelante, y si no encuentra la forma, esta situación se puede convertir en un círculo vicioso, sobre todo cuando se acompaña de ansiedad por un posible fracaso. Si la amenaza no se resuelve en esta fase, se pasa a una tercera fase llamada agotamiento o relajamiento, que puede provocar una alteración hormonal crónica, con sus consecuencias orgánicas y psiquiátricas. Puede haber fatiga, ansiedad y depresión, las cuales pueden aparecer por separado o de forma conjunta. La fatiga incluye un cansancio que no se restaura con el sueño nocturno y generalmente va acompañada de nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira. En cuanto a la ansiedad, la persona la vive como un estado de tensión sostenido ante diferentes situaciones, como si esperara que le ocurriera algo malo, incluso con situaciones que normalmente no le generarían ansiedad. En cuanto a la depresión, la persona puede carecer de motivación para sentir placer en sus actividades, sufrir de insomnio, pensamientos pesimistas y sentimientos hacia sí misma cada vez más negativos. Con el tiempo, el cuerpo paga un precio por la activación repetida de la respuesta de estrés. Las investigaciones indican que el estrés mantenido contribuye a la hipertensión arterial, favorece los depósitos que obstruyen las arterias y provoca cambios en el cerebro, como los mencionados en la fase de agotamiento, que pueden contribuir al desarrollo de ansiedad, depresión, incluso adicción. Bueno, entonces esas son las tres fases de estrés. Como ven, conforme se va pasando de una fase a otra, pueden aparecer síntomas más severos que interrumpan pues nuestra calidad de vida, incluso como insomnio, depresión, ansiedad. Y bueno, ¿de qué depende la respuesta al estrés? ¿De qué depende que sea un estrés crónico o un estrés momentáneo? ¿O que sea un estrés intenso o un estrés que yo pueda sobrellevar? Va a depender de dos factores principalmente. La calidad de los estresores o las cualidades de los estresores, que pueden ser estresores internos o externos, como les decía, pueden ser situaciones que están fuera de mí, como un problema con mi jefe, con compañeros de trabajo o el tráfico, o internos que pueden ser hasta un pensamiento hacia ti mismo de cómo te percibes. Si te percibes como, ay, no puedo hacer las cosas, soy incapaz de resolverlo, esas son situaciones estresantes internas. ¿Y qué tan fuertes sean estos estresores? O sea, hay estresores externos importantes que tienen una capacidad de generar fuerte estrés o incluso estrés postraumático. El estrés postraumático, si lo han escuchado, pues se refiere a la aparición de otros síntomas que forma parte de un trastorno mental, donde la persona vuelve a revivir la situación como si la estuviera viviendo en ese momento, la situación que le generó esa amenaza o ese daño, como un asalto, por poner un ejemplo. Pero bueno, va a depender entonces de qué tan intensa sea esa situación. Puede ser una pérdida de alguien importante, puede ser un divorcio, o etcétera. ¿Qué tan importante es para mí? Y va a depender también cuánto tiempo dure. Si esta situación es únicamente de un momento o si es una situación sostenida como algún problema en la pareja que tenga mucho tiempo. El otro punto importante es los filtros personales o la evaluación que se hace hacia esos estresores. No es únicamente cómo sea el estresor, sino cómo lo evalúo, cómo lo valoro,
qué tantos recursos considero yo que tengo, si soy capaz de enfrentar esta situación o necesito apoyo. También si puedo reconocer, o sea, si no es algo que yo pueda, si puedo reconocer que necesito apoyo y lo pido. Y bueno, entre estos también va a incluir las creencias que tenga yo, las expectativas, las experiencias previas con estas situaciones, el condicionamiento, mi propia autoestima o mi propio autoconcepto. Esto va a hacer entonces que yo tenga una respuesta de emoción, de júbilo, de alegría, de miedo, de evitación o respuestas para enfrentar la situación de una forma adecuada. Ahora voy a la parte de la pandemia como estresor. Como pues bien sabemos, esta situación en un primer momento pues generó una respuesta aguda. Se describió en la mayoría de los gobiernos a nivel mundial, la estrategia que utilizaron para contener esta pandemia fue la de cuarentena. Y precisamente de la cuarentena, por la cuarentena se describieron que había efectos después de 72 horas como la confusión, el enojo, el agotamiento, el desapego, la ansiedad, deterioro del desempeño y resistencia a trabajar, pudiendo llegar incluso a trastornos de estrés postraumático y depresión. Y muchos de estos síntomas se relacionaban con los temores de la infección, la frustración, el aburrimiento, el hecho de que es algo desconocido, nuevo, la falta de suministros o de información, o incluso pérdidas financieras que vivíamos a causa de este confinamiento o el estigma que podíamos vivir por estar infectados. Entonces, esta situación, digamos que fueron como en un primer momento una respuesta aguda normal. Y yo creo que todos lo vivimos y lo pasamos, el estar preocupados con miedos qué va a pasar y la incertidumbre, etcétera. Pero una vez que empiezas a tener más información y más contacto con esta situación, debería de haber como una adaptación. Incluso en los primeros momentos, pues mucha gente también pudo haber pasado insomnio o por la misma cambio del ritmo de actividades, dormir más tarde, levantarte más tarde. Y precisamente lo que se recomendaba en estos momentos, y todavía si tu caso es estar trabajando en casa, es mantener un ritmo de vida estable, horarios para levantarte, horarios para dormir, horarios para comer, eso es importante. Y bueno, como les comentaba, pues esto fue en un primer momento. Ahora, después, ya que se ha extendido, pues hay una alta probabilidad de que se desarrolle estrés crónico. Como vimos, el estrés crónico es cuando se sostiene más de 3 meses la respuesta al estrés. Si no hay un manejo adecuado, entonces en estos momentos ya se presentan, ya podemos ver un incremento en las cifras de ansiedad, de depresión y de otros trastornos, precisamente como les comentaba. El estrés crónico lo que hace es como destapar, lo que ya tenemos se destapa o se intensifica, y lo que no teníamos, pero estamos propensos, lo desarrollamos. Entonces, vamos a ver ahora ya las técnicas de manejo específicas, y antes de eso me gustaría hacer un breve paréntesis, porque también dentro de esta situación hay muchas pérdidas humanas y muchas situaciones de duelo. Es importante entonces, si tú o alguno de tus seres queridos cercanos está pasando por la pérdida de alguien a causa de esta enfermedad, pues que busquen también algunas fuentes de apoyo. En este caso, hay un programa de atención en línea que es gratuito y que está desarrollado por varias universidades, como la de Valencia, Buenos Aires y de aquí de México. Y la página, ahí está, es duelocovid.com, así entras, te hacen una evaluación y con base en esta evaluación, si tú eres candidato para recibir este programa y beneficiarte de él, pues ya puedes ingresar y es autoaplicado. Este programa está basado en técnicas cognitivo-conductuales, en técnicas de atención plena o mindfulness y en la psicología positiva. Entonces, es una buena opción para las personas que no tienen recursos. En todo caso, también, si no fueras como idóneo para este tipo de intervención, la misma evaluación te va a indicar, en la respuesta te indica algunas instituciones alternativas que pudieras tener si no pudiera ser por este medio.
Entonces, aquí se los dejo también para que lo compartan. Bien, ahora vamos a las técnicas y estrategias para el manejo de estrés. Primero que nada, les comenté al inicio que es importante identificar tus niveles de estrés. Por eso cuando les puse el video les dije, pongan atención si se encuentran en la fase de estrés agudo, o en la fase de resistencia o defensa, o en la fase de agotamiento. Bueno, para esto, lo que les sugiero que hagan es que hagan una lista tal cual de las situaciones que en este momento les están generando estrés. Van a clasificar esas situaciones del 1 al 10, qué tan intenso es ese estrés que estoy sintiendo por la situación, y también pueden describir los síntomas que son efecto de cada una de estas situaciones. Entonces, si quieren como una receta, o más bien como unos pasos más específicos, en YouTube pueden buscar ese video, se llama Así Tal Cual, identifica tus niveles de estrés, en mi canal. Y al final viene una práctica guiada de cómo pueden hacer esta manera de identificar. Es importante que lo escriban porque cuando tú escribes ya estás tomando conciencia y estás dimensionando y viendo qué tan grande o pequeño es la situación y qué vas a necesitar para poderla enfrentar. Ahora, el segundo paso es que identifiques tu estilo de afrontamiento. No todos afrontamos el estrés de igual manera. Hay algunas personas que somos más racionales y hay otras personas que somos más emocionales, o ambas. Entonces, es importante saber cómo hago frente a las situaciones, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos que necesito desarrollar, para entonces ya poder trabajar con cada situación de estrés. Y esto es muy importante que les comente también porque así como hay diferentes técnicas de afrontamiento del estrés, no va a funcionar para todos. Así como la terapia tampoco psicológica funciona para todos. Un buen psicólogo debe de hacerte un diagnóstico y te debe decir, ¿sabes qué? Sí, yo puedo trabajar con esto contigo, o sabes que esta no es mi área de especialidad, esto yo no lo sé manejar y te voy a pasar con alguien. También de acuerdo con tu propia personalidad y tu estilo. Sí, hay terapias que son más adecuadas, como les decía, para personas más racionales y otras que son para personas más emocionales. Ahora, una vez que ya conoces un poco sobre tus estilos de afrontamiento o que reflexionaste sobre eso, el siguiente paso es que elijas las técnicas, te voy a mencionar ahora algunas que puedes aplicar y pues que las practiques, porque como decía, el manejo del estrés es una habilidad y al ser como cualquier habilidad necesitas practicarla. O sea, no va a desarrollarse si no la practicas, entonces tienes que practicar, practicar y practicar. Por eso la recomendación es que elijas lo que es más adecuado a ti y a tus necesidades y que comiences con pequeños cambios. A lo mejor no puedes hacer las comidas a cierto horario durante el día, pero pues puedes empezar con otras cosas como ejercicio o puedes empezar con otras cosas como técnicas de respiración, lo que más se te acomode. Entonces voy a mencionar algunas para que tú también puedas decidir como cuál es la más adecuada. Les comentaba que algo importante para manejo de estrés es, y para cualquier situación de salud mental y física, es la alimentación saludable. Procurar hacer tus comidas balanceadas 3 veces al día. Los nutriólogos recomiendan que sean 5, pero también si no puedes hacer las 5, al menos que sean las 3 y procura que sean en el mismo horario. Igual, mantener un ciclo de sueño adecuado, un descanso adecuado, poner límites a tus actividades. Es decir, ahorita muchas personas que están trabajando como en home office se encuentran en esa dificultad de que no hay como una separación entre el trabajo y sus labores de casa. Por eso es importante hacerlo uno mismo, porque uno como persona le enseña a los demás cómo tratarte. Entonces, en esta situación novedosa que muchos están trabajando desde casa, si tú a tu jefe le permites que te llame a cualquier hora del día y a cualquier hora del día tú le contestas el WhatsApp, un mensajito, va a continuar así. Pero si tú pones los límites, también le vas a enseñar que decir, bueno, este es mi horario de trabajo y este es mi horario personal. Entonces, eso es importante, incluso se recomienda
si estás trabajando desde casa, que tengas un espacio específico para eso. Y pues tener los horarios y respetarlos. Otra cosa importante es que mantengas contacto con tus seres queridos. El estar separados o en distancia, el distanciamiento social no implica que estés separado de las personas o que estés aislado. Es muy importante que mantengas contacto con tus amigos, con tus familiares. Incluso es una buena oportunidad, si hay más convivencia dentro de casa, pues para conocer, hablar más con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, con las personas con las que compartes. Es importante también que con tus amigos mantengas conversaciones por teléfono, por videollamada, por mensaje, como sea, pero que mantengas esa comunicación y que hables también sobre las situaciones que te están preocupando. Eso es una manera también para afrontar el estrés. El simple hecho de ponerle nombre nos enfrenta a la realidad y nos puede ayudar a definir y decir, bueno, no es tan grave como pensaba, o sí. Entonces, eso es importante. Y también, no solamente hablar sobre esas situaciones estresantes, también habla sobre otros temas para que te sirva como de distracción. Incluso también identifica las actividades que a ti te generan placer, agrado, y pues disfrútalas. Si te gusta leer, si te gusta ver series, lo que sea, también aprovecha momentos para hacerlas. Algo importante también es que identifiques tu diálogo interno. Les comentaba que uno de los factores que hacen que el estrés pueda ser mayor es el tipo de estresor. Uno de los estresores es el diálogo interno que tú tienes. Puede ser beneficioso o te puede también perjudicar. ¿Qué es lo primero que tú te dices cuando te levantas y te miras al espejo? Ay, qué chula amanecí, qué chulo amanecí, o no sé, te dices, ay, otro día más, ay, qué flojera. Esos diálogos internos no son, es importante que no los critiques ni los juzgues, solamente identifícalos. Puedes escribirlos o puedes decir, mira, estoy pensando que no sirvo para nada, o ya me estoy diciendo que la regué, o qué tonta soy. Ese tipo de diálogos internos es importante que los identifiques en un primer momento. Hay dos tipos de pensamientos. Una vez que ya identificaste cuál es tu diálogo interno, identifica si es un pensamiento realista o es un pensamiento distorsionado. Realista, hablamos de que está apegado a la realidad, y distorsionado, pues que no lo está. Por ejemplo, si yo digo, esto es horrible, esto nunca va a pasar, no soy capaz de hacer nada, son cosas muy generales que no tienen un fundamento real, porque esas palabras de nunca, siempre, eso no existe. No es verdad que tú siempre hagas algo de la misma manera o nunca hagas algo. Eso no es real. Y las conductas no definen quién eres. Si tú haces algo, no significa que vayas a ser esa persona por lo que hiciste. Las conductas se pueden modificar y precisamente es a través de practicar y practicar. Y entonces, ¿cuál sería como la alternativa? Los pensamientos realistas, por ejemplo, un pensamiento realista sería, estoy viviendo una situación difícil. Es real, o sea, no estamos negando que esta situación es complicada y que nos reta. Pero al estarla nombrando tal cual como real, como una situación difícil, también le estoy dando una dimensión adecuada y la puedo enfrentar. Puedo decirme a mí mismo, sé que es complicado, que puedo tener miedo, pero me estoy cuidando lo mejor que puedo. Ese tipo de diálogos, en lugar de esto es horrible, nunca va a pasar, no soy capaz de hacer nada, ya es una manera también de afrontar el estrés. Otro punto importante es que identifiques cuáles son tus puntos de control. Esos puntos de control pueden ser momentos durante el día, pueden ser alguna responsabilidad que tengas, puede ser alguna persona. Por ejemplo, puede ser que cuando regreses del trabajo tu mascota te reciba, y ese es un momento que te genera una sensación de bienestar, de alegría, de reconfortamiento, de confianza.
Puede ser que durante un baño caliente, o puede ser una sonrisa de alguien. Pequeños momentos que a ti te generan esta sensación de confianza, identifícalos y apóyate en ellos para que puedas sobrellevar situaciones estresantes. Otras de las técnicas que están comprobadas que funcionan para manejar el estrés es el yoga. Hay muchos tipos de yoga, hay clases en línea también, ahora con esta nueva normalidad. Te invito a que lo pruebes si no lo has probado y veas si te funciona a ti. Una más que también recientemente está pues muy de moda, no sé si ya la has escuchado, se llama mindfulness o atención plena en español. Es una nueva corriente dentro de la psicología cognitiva, forma parte como de los nuevos desarrollos. Tiene investigaciones en las neurociencias también, fundamentos, y hay un programa que se llama precisamente Reducción de Estrés basado en Mindfulness. Este programa está especialmente diseñado para el manejo del estrés y se empezó a crear justamente con pacientes en un hospital. De ahí después surgió toda esa ola o este programa se empezó a difundir. Pero lo que te estoy mostrando aquí en la pantalla es una página donde se ofrece este programa en línea y de forma gratuita. Se llama así Palos Mindfulness. El programa tiene una duración de 8 semanas. Cuando terminas el programa puedes obtener el certificado y para llevar el programa lo que necesitas es, pues igual como todo, práctica. Necesitas hacer los ejercicios durante 30 minutos o apartar 30 minutos para hacer los ejercicios día a día y una vez a la semana para estudiar aproximadamente 2 horas. Eso es lo que requiere de ti este programa, que está disponible gratis en línea. Otra técnica muy sencilla y muy al alcance es la respiración abdominal. Es muy sencilla, simplemente respirar, pero bueno, es una técnica, lo tienes que hacer con estos pasos que puedes ver aquí. Primero es inhalar lento y profundamente. El segundo paso es llevar el aire hasta el fondo de los pulmones, porque puede ser, si observas tu respiración, puede ser que únicamente estés llevando aire a la parte del pecho, la parte superficial. Entonces, de lo que se trata aquí es de que vaya hasta el fondo. Y el tercer paso, entonces, cuando haces esta respiración es que vas a ver que tu abdomen se levanta como si fuera un globo. Por último, exhalas y contraes el estómago. Para comenzar esta técnica, puedes exhalar por la boca, ¿sí? Te voy a poner un video para que veas cómo se realiza, que es una técnica muy sencilla y te la recomiendo que la practiques por lo mismo que es muy sencilla y también acostumbras a tu cuerpo a hacerlo conforme más lo practiques. Entonces, cuando lo necesites, lo vas a poder usar. La respiración abdominal, también denominada respiración diafragmática, es una técnica de respiración que ayuda a las personas que tienen asma o EPOC cuando les falta el aire. Esta técnica ayuda a desacelerar la respiración para poder recobrar el aire y usar menos energía para respirar. Cuando le falta el aire, la respiración abdominal ayuda a llevar más oxígeno a los pulmones y lo calma para que pueda controlar mejor la respiración. Para practicar la respiración abdominal, siéntese en una silla cómoda con la espalda derecha y coloque las manos sobre el abdomen, o si le resulta más cómodo, puede acostarse. Cierre la boca y respire de forma lenta y profunda por la nariz. Cuando inhala, el abdomen se llena de aire y se infla como un globo. Exhale todo el aire de forma lenta y suave con los labios fruncidos, como si estuviera soplando burbujas. Concéntrese en la respiración y siga inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Repita la respiración abdominal entre 5 y 10 minutos
y relájese. Recuerde mantener las manos sobre el abdomen, ya que ello lo ayuda a concentrarse en el aire que entra y sale. Cuanto más practique, más fácil será calmarse y respirar libremente. Si le sigue faltando el aire, llame al 911 y pida atención médica inmediata. Para más técnicas de respiración e información sobre vivir con EPOC, asma y otras enfermedades pulmonares, visite el sitio web de American Lung Association. Hay otra técnica que se llama técnica de relajación progresiva. Bueno, como vieron en el video, también se utiliza para asma y EPOC, pero también es muy efectiva para el estrés o incluso en situaciones de pánico. Y la otra técnica que les quiero mencionar es la de relajación progresiva de Jacobson. Aquí en el video, en la pantalla, pueden ver el enlace de YouTube. Se llama Relajación Muscular Progresiva de Jacobson. Igual por cuestión de tiempo, pues no la voy a poner. Y por lo mismo que les decía, no es para todos. Tienen que probar y tienen que ver con cuál ustedes se sienten cómodos o cómodas. Y pues bueno, esas son algunas técnicas. De lo que les quiero ahora compartir, bueno, ya vimos lo que son el concepto del estrés, los tipos de estrés, algunas técnicas. Les decía que también va a depender de cada uno como el umbral que tenemos al estrés, de la evaluación que hacemos al estrés, de los estresores, y todo eso son factores importantes. Los invito entonces a que prueben alguna de estas que vimos o que busquen alguna otra con la que ustedes se sientan cómodos. Otra más que no les había mencionado es, por ejemplo, definir, saber delegar. Eso es importante porque muchas veces también nos sobrecargamos porque no sabemos delegar o no sabemos pedir apoyo o no sabemos decir que no. Cuando nos piden, inmediatamente decimos que sí, entonces nos empezamos a llenar de actividades y lo que pasa, pues terminamos estresados. Y de mi parte sería hasta aquí la charla. Para terminar, me gustaría, vamos a tener, como les decía, la sesión de preguntas, pero me gustaría compartirles este canal de YouTube en el cual estoy subiendo información relacionada con la psicología aplicada a la vida cotidiana y la ciencia. Pues de mi parte sería todo. Mi nombre es Elizabeth Rubalcaba. Aquí aparece mi teléfono, que puedes llamarme, puedes mandarme un SMS, también tengo Signal. WhatsApp no manejo, pero tengo Telegram. Me puedes encontrar como mi usuario es Eli Fénix. También a mi correo me puedes escribir, te puedo proporcionar información si tienes alguna duda. O igual en mi canal, como les comentaba, Ciencia y Conducta, Elizabeth Rubalcaba. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Pasamos a las preguntas si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias. Pues gracias, Elizabeth. Muy interesante tu participación. Hasta ahorita, bueno, de preguntas, acá están preguntando cuándo va a ser la próxima sesión. Bueno, nosotros dentro de la Red Lideresa de Fénix tenemos una sesión todos los sábados a las 12 con temas diversos, bueno, relacionados con el trabajo, pero el día de hoy es un tema muy interesante. Por lo pronto, en lo que si hay alguna otra pregunta por ahí, yo de mi parte, pues quiero comentar que se me hizo muy interesante el tema de que el estrés está asociado con la fatiga. Y yo tenía el dato de que, bueno, uno de los trastornos más importantes que con los que se asocia pues es la ansiedad, la depresión, y pues el estrés formaba parte de ese triduo, ¿no? Pero el que se asocia con la fatiga es cierto, o sea, el llamado síndrome del quemado. También me llamó mucho el tema de los puntos de control o todas las actividades cargapila que podemos tener para compensar pues todas estas situaciones estresantes. Por lo pronto, bueno, les comento, esta presentación está siendo grabada como un live en YouTube. Ahí si alguien desea agregar más comentarios, también los vamos a comentar, los vamos a contemplar para la rifa de esta asesoría. Les recuerdo, nuestra compañera Elizabeth tiene un horario muy apretado,
realmente sus actividades entre su trabajo, el doctorado y pues aparte de su ejercicio clínico profesional, pues sí, tiene una agenda muy apretada, entonces yo creo que ustedes aprovecharía esta oportunidad para tener una asesoría personalizada. Es un coaching alrededor del estrés, si lo quieren ver de esta manera. Entonces, pues bueno, sin más, por ahorita yo no estoy viendo preguntas, yo sé que todas las preguntas salen ya cuando uno vea de nuevo este video, lo van a poder revisar en el canal de YouTube de Líderes AVE Fénix y también en su momento pues ya la maestra Elizabeth ya verá si ponemos el link también para con ella en su canal personal. Bueno, si no hay más, pues muchísimas gracias. Les damos muchas gracias por su atención. Un comentario que me decía, Cielo. Que también es socio. Pues también. Pues sí, claro, aparte de amiga, compañera, tenemos mucho rato trabajando también en Oriflame, y también, pues ella está compartiendo en la red, pues, parte de la información y conocimiento que tiene. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado a esta sesión. Que pasen muy buen día y nos vemos el próximo sábado. Que pasen buen día. Chao. Gracias. Gracias, Eli.